jugando un fútbol que ha hecho interesante. Sí lo estaba haciendo. En esta Copa Oro gana, pero no convence. No es normal que de pronto un futbolista mexicano debute tan joven. ¿Cuándo va a suceder eso? Estamos a no lo sé. Un año del Mundial. Pero como liga ha dejado mucho que desear. El nivel es muy... ¡No tú! ¿Entiendes tú? Qué cosa, no. ¡Gol! ¡Gol mexicano! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos cerca de la Copa del Mundo, prácticamente a 300 días y es un gusto estar con todos ustedes aquí en camino a la Copa a través del canal oficial de Grupo Fórmula en YouTube. Soy José Luis Cuevas y vamos a arrancar con el tema porque hay mucho para platicar. Betsabe Rosales, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Peter, muy buenos días amigos, pues ya listos para hablar de este nuevo capítulo rumbo al Mundial de 2026 aquí en la Ciudad de México, que como ha llovido y eso me preocupa, fíjate, porque no parece que está lista la ciudad para el Mundial a menos de un año, pero bueno, aquí estamos, aquí nos tocó vivir, diría Cristina Pacheco. Entre alcantarillas, basura, puentes a desnivel y el tema de la movilidad es algo que se tiene que arreglar. Además del tema del Estadio Azteca, que estaremos platicando a detalle de ello y también de lo que se viene, porque FIFA ha lanzado esta semana el programa de voluntarios y vamos a ver cómo se termina dando en la Ciudad de México. Ángel Ricalde, ¿cómo estás? Qué gusto. Muy bien, José Luis, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. De igual manera a ti, Betsabe, muy contento de poder platicar una vez más y poder compartir un espacio más aquí en Camino a la Copa. Sí, evidentemente el tema futbolístico siempre será lo central y lo deportivo, ¿no? De cara a la Copa del Mundo. Y qué bueno que rescatan este punto de la infraestructura de la Ciudad de México, porque de verdad que podría ser un programa de 1 hora o más de esto, porque sí son varias cuestiones, me parece, que se han dado en los últimos días en la capital del país, que realmente ponen a pensar si nuestro México está preparado y en condiciones, o cuando menos al nivel de los otros dos anfitriones, Estados Unidos y Canadá, para ser un digno anfitrión de la Copa del Mundo. Es un tema interesante también ese, ¿eh? Sin duda, porque digo, más allá de las condiciones climatológicas que pueden suceder en cualquier lugar, hay que estar preparados, hay que estar listos y sobre todo hay que prevenir. Y creo que aquí lo que menos se ha hecho en los últimos años, ni siquiera es de el del gobierno actual, es en general, es prevenir. Se nos ha dicho, no tiren basura porque se va a las alcantarillas y eso hace que haya inundaciones y no lo hemos entendido. También tenemos responsabilidad como ciudadanos. Pero bueno, vámonos con el tema. Para empezar, estuvimos a principio de semana con FIFA platicando. Confirmamos Estadio Ciudad de México, Estadio Guadalajara, Estadio Ciudad de Monterrey. O sea, adiós Originales los patrocinadores, nombres. ¿no? Correcto. Que eso era importante porque muchos pensaban que por el lanzamiento del Estadio Banorte, el Estadio Azteca, pues que se tenía que llamar así, ¿no? En Copas del Mundo no va a ser el tema. Y también se lanzó el tema de voluntarios. Se habla de 65,000 aficionados, ciudadanos que puedan estar en los tres en los países, 16 sedes, pero hay una serie de requisitos. Yo no sé, conozco un par que ya se inscribieron y que están en el proceso, pero sin duda en la Ciudad de México va a ser clave, ¿no? Y el tema del idioma, el poder también ser, pues, gentil, que es fundamental para poder hacer que el turista tenga una buena experiencia mundialista. Sí, además el tema, ¿no? Como bien lo mencionas del idioma, mucha gente aquí en la Ciudad de México, en las distintas sedes Monterrey y Guadalajara, si tienen más de un idioma, pueden apuntarse. El requisito me parece más destacable, mayor de 18 años y ya, o sea, no hay límite, parece, para entrar a esta convocatoria y pueden entrar hasta jubilados, Por ahí si alguna persona mayor quiere vivir desde las entrañas este mundial, a mí me parece maravilloso. Siempre es bien bonito formar parte del voluntariado de algún tipo de evento, sobre todo internacional, ¿no? Que se desarrolla aquí en México, que no es muy común que vengan y sobre todo quien no quiere formar parte de la historia de este mundial. Y también decir que será porque hay que subrayarlo y hay que también ponerlo en justa perspectiva, con esta convocatoria que espera 65,000 voluntarios, se convertirá en el programa de voluntariado más grande y más importante en la historia del fútbol mundial. Han habido, por supuesto, grandes esfuerzos mundiales anteriores, pero en particular de la Copa del Mundo entre México, Estados Unidos y Canadá, con esa convocatoria, insisto, de 65,000 voluntarios, en el que, como dice bien Betsabe, el único requisito es
tener 18 años cumplidos al momento de la solicitud. Será el mayor programa de voluntariado en la historia del fútbol profesional, en la historia del fútbol en concepto FIFA. Muy importante lo que decía José Luis, el tema de los lenguajes. No es un requisito como tal, pero sí va a ser un factor decisivo a la hora de elegir por parte de quienes elijan a los voluntarios, porque quienes tengan la capacidad de hablar, sobre todo inglés, en las 3 sedes tendrán mayores posibilidades de ser voluntarios de la Copa del Mundo. Incluso en Canadá, obviamente también sabemos que se habla francés y también será factor ahí. Entonces el tema de los lenguajes, importante para la gente que pueda cumplir con este requisito y vivir el mundial de otra forma y sin duda alguna pues estando muy cerca de este mismo, ¿no? Sí, imagínense a un chino en la Ciudad de México, en Tasqueña, intentando comunicarse y que nadie le pueda decir Claro. si es el metro o No, el y tren además ligero, con las ¿no? señalizaciones, y de por sí aquí cuando no hay metro no entiendes ni dónde tomar el camión. Claro. Imagínate para explicarles a ellos. Ahí es donde precisamente el voluntariado entra, ¿no? En este tipo de lugares comunes, en los estadios, los niños FIFA que salen con las banderas. Vamos, hay una buena cantidad. Obviamente con los niños es otro tema porque tiene que haber un tutor que es el que los pueda llevar y que puedan ser parte de, pero el voluntario tal cual que está en los festivales, el FanFest común que se da en diferentes puntos, en fin, creo que es una buena experiencia, al menos a mí que me ha tocado de repente ir a partidos, no sé si les ha tocado de nivel internacional ese tema, donde el voluntario sí te termina corrigiendo la plana, porque quizá no te das a entender en el idioma local, pero te terminan por corregir, o si no saben, le hablan al amigo que sí habla tal idioma y viene y te termina por apoyar. Eso creo que es muy, muy importante el tema de la comunicación, Betsy. Además, en términos de logística, porque, por ejemplo, o sea, estamos hablando ahorita de fútbol, pero hay eventos tipo Mayacoba, tipo Fórmula 1, que siempre están apoyando. Muchas veces los organizadores no te dicen ni a dónde tienes que ir, cuál es tu área, y tienes que recurrir a estos chicos. Ellos prácticamente son los que terminan organizando todo, ¿eh? Todo sale bien en un evento internacional gracias a los voluntarios, y bueno, pues qué mejor que poder formar parte ahora de un campeonato mundial. Obviamente son 65,000 personas las que se esperan, porque pues son las 3 sedes, ¿no? Evidentemente es una mayor logística complicada de 3 sedes distintas, y es aquí donde se abre, ¿no? Esta gran ventana para tener a más gente. Las pues siguiente etapa donde les van a estar dando capacitaciones son en octubre, entonces para la gente que esté interesada ya tiene que estar registrada en FIFA para que pueda ser considerada. Y sobre todo tomar en cuenta igual que es una oportunidad, ¿no? Por burdo que suene, es una oportunidad de demostrar y exhibir y compartir la calidez, ¿no? De la gente mexicana, ¿no? Con quienes van a ser visitantes internacionales en las diferentes Copas del Mundo. Hablando específicamente para nosotros, es una gran oportunidad para nosotros los mexicanos, quienes se apunten en este programa de voluntariado, de demostrar las características y las cualidades positivas que nos califican como mexicanos, demostrar esa calidez que tiene nuestra gente, que siempre ha sido muy tomada en cuenta y muy subrayada por diferentes naciones, y de participar activamente, porque eso es una participación activa en la organización de la Copa del Mundo. Bien lo dice Betsa, a partir de octubre estarán siendo los ensayos oficiales, ¿no? Del programa de voluntariado, y seguirán hasta marzo de 2026, ya prácticamente unos meses de la Copa del Mundo. Ojalá sea un éxito este programa de voluntariado. Pues ahí está, y serán 14 partidos en México de fase final de Copa del Mundo, además de los 2 repechajes que se ha confirmado que Guadalajara y Monterrey tendrán esos repechajes el año próximo para ya empezar a respirar ambiente de Copa del Mundo. Y para ello, ¿qué les parece si vamos con esta pieza de Jefe Luis Vázquez sobre Australia? ¿Por qué hemos decidido hoy Australia? Porque hay un tema interesante. ¿Qué sucedería si México va a otra confederación a eliminarse rumbo al Mundial? Este es Australia y así se clasificó. Este es el paso de canguro. Australia fue la 8ª selección en clasificar al Mundial, después de una victoria decisiva ante el combinado de Arabia Saudita en junio de 2025.
Con este resultado, los soqueros aseguraron su boleto a la próxima cita mundialista, en la cual tendrán su sexta participación consecutiva en una Copa del Mundo desde Corea-Japón 2002 y la séptima en total, siendo su primera aparición en Alemania 74. ¡Miren, canguros! ¡Canguros rojos! Oh, ¡qué bonito! Teniendo su mejor resultado en el pasado Mundial del 2022, llegando a octavos de final cayendo ante Argentina. Ojo que la última, Godwin mete otro centro más, pasó el balón, viene para cuál, sale el Diego Martínez, tapó el arquero. Con un valor de plantilla de 36.13 millones de euros, los canguros cuentan con Matthew Ryan, guardameta del Lens de Francia, como su jugador más destacado, quien podrá disputar su cuarto mundial. Y bueno, con la pelota tenemos también calidad para dejar nuestra como forma de jugar y sí, tenemos mucha confianza que podemos sacar un buen resultado. Y con su incorporación a la Confederación Asiática en el 2006, los australianos han tenido un salto de calidad, el cual buscarán seguir mostrando en el 2026 durante el certamen mundialista. Pues ahí está, la selección australiana siempre competitiva. El último mundial sorprendió, como ya lo escuchábamos y veíamos, y es de las selecciones que han mostrado valentía porque ganaban 30-0 en su confederación, decidieron cambiar, pero eso no es fácil, y en México yo no sé si en algún momento se pensó, ¿no? Yo creo que nunca se ha pensado, ni siquiera considerado, porque también, pues es evidente, ¿no? Que en CONCACAF es el gigante, pero por lo que mete en taquilla, ¿no? Y no tan fácil van a dejar ir a México de esta confederación. Obviamente, si se fuera a la CONMEBOL, sería muy difícil que México calificara en primera instancia. Aquí quizás a lo que más aspiraría México, pues por ahí algún repechaje, ¿no? Si bien le va, pero pues a mí como aficionada me encantaría que se fuera a CONMEBOL, porque ya, chole, con Trinidad y Tobago y Curazao, ¿no? Para mí, primero que nada, subrayar lo de Australia, que no es la única, pero es una de pocas selecciones que deciden jugar en otra confederación de mayor nivel en pro de su mejoría, ¿no? De su evolución y de su progreso a nivel futbolístico, lo cual es muy loable y me parece muy admirable. Creo que son pocas selecciones las que se han atrevido a esto y han visto los beneficios de tomar este tipo de decisiones, ¿no? Porque evidentemente si tú te quedas compitiendo en un nivel que es a todas luces inferior, que es menor, difícilmente puedas tú como selección de fútbol progresar y evolucionar. Las pocas selecciones que han tomado este riesgo, me parece que a veces en detrimento de no poder cumplir objetivos deportivos, pero siempre pensando en su mejoría, han logrado construir poco a poco mejores proyectos a nivel selección. Yo no creo que México sería esa selección que no clasificaría nunca si jugara en CONMEBOL, pero sin duda alguna sería una batalla mucho más compleja y mucho más complicada de lo que normalmente vemos en CONCACAF. Si en CONCACAF, seamos honestos, de repente hemos pasado, y lo sabemos todos, verdaderos episodios, ¿no? No decir de tragedia, pero de sumo riesgo de no ir a las Copas del Mundo. Yo el que más recuerdo de manera dramática es el de la eliminatoria rumbo a Brasil 2014. Imagínense lo que sería en una eliminatoria como la de CONMEBOL, en donde para muchos, incluso especialistas, pues es la eliminatoria más complicada del mundo. Ahora quizá haya cambiado un poco porque ya hay más cupos hacia el Mundial y esto otorga un poco más de posibilidad a los equipos que son parte de CONMEBOL. Pero antes, José Luis, o sea, México compitiendo en el esquema anterior de la Copa del Mundo en CONMEBOL hubiera sido mucho más bravo, ¿eh? Sí, yo creo que a algún mundial no nos hubiese tocado ir o alguno ir a repechaje. Ahora, si analizamos estrictamente el presente de las selecciones, de todas las de CONMEBOL, yo creo que, creo que el ranking FIFA no es referencia porque es una fiesta. Los puntos que ganas en tu confederación son los que te suman, no necesariamente la calidad de los rivales. Pero, a ver, al final México le podría ganar creo que contra Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia. Hoy México está por debajo, creo yo que está por debajo de estas cuatro. Pero creo que sí le puede hacer partido a Ecuador, creo que sí le puede ganar a Paraguay, a Chile, a Venezuela. El tema aquí y lo complejo Perú, de esta a eliminatoria, Bolivia. a Perú, a Bolivia, lo complejo de esta eliminatoria
es que jugar de local es fundamental. Es Y en correcto. México han decidido correcto. desde hace algún tiempo jugar de local a las 8 o 9 de la noche Correcto. porque es televisivo el tema. Cuando tú preguntas a la Bolivia y los llevan a las 3 de la tarde a La Paz, ¿no? Correcto. O en Quito, o en Ecuador, en fin. Creo que ahí sí tendríamos que sacar provecho de todo esto y volver a jugar al mediodía, como pasaba entre semana o los domingos cuando había eventos internacionales, ¿no? Y también mencionar el tema de corazón, ¿no? De pasión. Estos partidos contra Argentina, contra Brasil, México se crece y se crece de una gran forma, ¿no? Sale ahí realmente esas ganas, ¿no? De querer ganar, ese orgullo de verdad de jugar, ¿no? De jugar fútbol más allá de todo lo externo. Entonces, pues, este detalle me parece es lo que vemos ya muy poco, ¿no? En CONCACAF realmente México, las veces que se ha complicado, me parece, es más por exceso de confianza, ¿no? Por llegar ya confiado, pero vaya, los partidos que ha dado históricamente contra Argentina, Brasil, contra las selecciones más fuertes del mundo en general, han sido bastante buenos. Entonces creo que ahí podría ser un punto positivo, ¿no? Para que también se anime a México a que se vaya para allá, nos dé mejores partidos, ¿no? Hubo en algún momento una intención, me parece, una propuesta, no sé si formal como tal, pero de unir a las dos confederaciones. No sé si lo recuerdan, hace algunos años se hablaba de que la confederación de CONCACAF y CONMEBOL se pudieran unir en una sola mega eliminatoria. No terminó sucediendo, yo creo que hubiera sido de mucho beneficio. Y retomando lo del ranking que menciona José Luis, hoy en el ranking FIFA, o sea, solo Brasil y Argentina están por encima de México en el ranking FIFA, ¿eh? México ocupa el lugar 12-13 en ese punto está del ranking FIFA, lo cual, seamos honestos, no refleja la realidad de la selección mexicana hoy por hoy. Hay varias selecciones, como decía José Luis, que en CONMEBOL, en Sudamérica, me parece, hoy despliegan mejor fútbol y tienen mejor nivel futbolístico que la selección mexicana, y a pesar de ello, al menos para FIFA, están por debajo en ese ranking, el cual, pues lamentablemente no puede ser tomado como referencia. Y otra cosa muy importante, para poder decir qué tanto podría competir o no la selección mexicana o tener una mejor idea de qué tanto podría competir o no en una eliminatoria más compleja, hay que voltear a ver a la liga. Y hoy la liga no compite a nivel de clubes con CONMEBOL. Se ha olvidado de ese punto por ya bastantes años, por ya bastante tiempo, y apenas compite con los equipos de la MLS que cada vez se le indigestan más a la Liga MX. En el estado actual del fútbol mexicano, siendo gran parte importante de esto, la Liga MX como surtidora de jugadores de selección nacional, más los que puedan llegar de Europa, hoy sería muy complejo competir en CONMEBOL, ¿eh? Además, como bien lo mencionas, Ángel, sumado también a los jugadores mexicanos que ya no van a jugar al extranjero, ¿no? Cada vez son menos, es más fácil que de allá se regresen a un Tigres, Correcto, a un Monterrey, sí. Y también esto termina afectando porque pues no hay, de por sí no hay, por ejemplo, delanteros, ¿no? Tenemos pocas camadas de delanteros y si se regresan, si uno no está bien, si hay un bachecito ahí deportivo, no tenemos con qué llenarlo y eso también termina siendo afectado porque los mexicanos, los futbolistas mexicanos a veces parece, ya les da más miedo, ¿no? Irse a Europa, por ejemplo, que ir a perseguir este sueño, que antes, bueno, iban por salarios muy bajos, ahora parece que lo que más importa, bueno, son los grandes salarios, ¿no? Aquí en México. Pues sí, creo que de todo esto concluimos que no hemos perdido el tiempo, pero que al final del día hemos hecho en la cabeza nosotros algo que podría ser deportivamente muy funcional para el fútbol mexicano, que podría ser justificado económicamente, porque hoy me parece que el mercado desde Sudamérica es muy interesante y México es creo que sería un gran socio, pero ¿sabes sí, por qué? sí están en la comodidad, ¿no? ¿Sabes por qué nunca va a pasar, José Luis? Nunca va a pasar, y esto es, por duro que sea y pues por pesimista que sea, porque lamentablemente siempre vamos a ver a México competir en CONCACAF, que es una confederación que no termina de dar ese despunte, ¿no? Por más que intentan y que la promueven por la misma FIFA y demás, no termina de despuntar como una confederación de mayor nivel. Nunca lo vamos a ver porque la Federación Mexicana de Fútbol jamás va a poner en riesgo la situación económica de la selección mexicana. Nunca. Más allá de que pueda mejorar su nivel, si hay un riesgo de que pueda haber un detrimento para la selección mexicana y perderse, a lo mejor no todos los mundiales, pero uno sí, uno no, o de repente no ir a 2 Copas del Mundo. Vea, Chile es una selección que fue bicampeona de la Copa América y ahora está por no ir a un tercer mundial consecutivo. Ese riesgo, ese factor de riesgo, el fútbol mexicano, desde el punto de vista comercial y económico,
jamás estaría dispuesto a correrlo, ¿eh? Sí, es que ese es el problema. Nos venden cada 2 años una Copa Oro, cada 2 años. O sea, de milagro no lo han hecho cada año solo porque existe la Leagues Cup. Si no, nos la podrían meter sin problema cada 2 años, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos que en la liga tienen que entender que no todo es el tema económico y tienen que asumir que en el tema deportivo nos estamos rezagando y que las grandes citas, Betsa, como un mundial, es donde se pueden ver avances y tiene rato que no damos un partido de Copa del Mundo importante. Sí, contra Alemania, pero ahí estamos también para enjuiciar en 2018 que si fue la mejor Alemania de la historia o no, con todo y que venía como una Alemania campeona del mundo. Ya que ves el balance final, dices, bueno, es que fue la peor Alemania de la historia en mundiales, ¿no? Y también nosotros mismos creo que no le damos el valor a las cosas, pero son pocos partidos. Yo me atrevería a contar ese de Alemania, el empate contra Italia, que ni tendríamos que festejar empates, pero el empate de contra Italia en 2002. La victoria a Croacia. La victoria a Croacia, pero Croacia sí a la postre fue. Y él fue no era penal, finalista. ¿no? Él Con no era Holanda. penal, pero, o sea, hablando de grandes partidos de México en mundiales, creo que tendríamos que irnos a la victoria contra Francia en Sudáfrica, creo que tendríamos que hablar de ese contra Alemania, por lo que viste en 2018, y lo de Italia, el 1-1 en los últimos 25 años. Obviamente, el primer punto en mundiales, la primera victoria en mundiales tiene Claro, su relevancia, pero sí creo que festejamos pequeñas cosas y no constantes como tendría que ser, ¿no? Pero además también aquí me parece la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿No? Porque me imagino para que haya un cambio se tendría que tocar fondo y vaya, hemos pasado por un montón de crisis. Yo me pregunto ¿cuál es tocar fondo? ¿No? ¿Cuál va a ser el punto en el que realmente los directivos se pongan a pensar en estas opciones? ¿No? Porque a mí me parece, este para mí sería como tocar fondo, porque después del Mundial de Qatar era para rehacer este proyecto de selecciones y no se hizo, prácticamente se tiró a la basura. Entonces yo no sé qué tenga que pasar para que realmente volteen a analizar toda la estructura del fútbol mexicano. Listo, Entonces, ¿algo más para concluir, compañeros? Pues nada más decir que todos esos problemas a los que nos acabamos de referir, os acaban de referir, compañeros, han sido jugando dentro del área de CONCACAF, ni siquiera en un área de mejor nivel. Entonces, pero no se preocupen, ya para la Copa del Mundo vamos a tener un mejor panorama, porque vamos a arrancar seguramente contra una selección como Taiwán o algo similar, así que vamos, y porque vamos hay a más estar lugares con todo en la inauguración. Sí, ahí está el punto. Por cierto, octubre contra Ecuador y vayan apuntando a Uruguay. Guadalajara. No se ha hecho oficial Uruguay, pero va a terminar siendo Uruguay. Con Argentina no se negoció, pero será de Conmebol. Pues al menos esa es nuestra eliminatoria, ¿no? De a mentiritas, enfrentar fechas FIFA a estas elecciones. Gracias, Betsa. Gracias, Ángel. Soy José Luis Cuevas y esto fue Camino a la Copa. ¡Gol mexicano!